Les habla Patricia Dalmacías del Estudio 51 de La Voz de América en Washington. Bienvenidos a otra edición de Foro Interamericano. Yo te lo digo desde aquí, Nicolás, no seas ridículo, chico. Con sus elecciones presidenciales, Venezuela da este domingo un histórico paso y los resultados de los comicios tendrán enormes implicaciones a nivel político, económico y social en ese país y la región entera. ¿Abandonará Venezuela la autocracia? O esa ciudadanía que de igual pues... Al tiempo que el legislativo en Washington debate una reforma inmigratoria integral, decenas de miles de manifestantes se dan cita en esta capital para demostrar su apoyo a una medida que finalmente sacaría de las sombras a millones de inmigrantes indocumentados. I don't consider criminal background checks to be gun control. Tras enorme presión política, los republicanos en el Senado accedieron a debatir un posible proyecto de ley a través del cual sería obligatorio verificar con antelación los antecedentes policiales de quienes compran armas de fuego en ferias de venta o internet. En las elecciones del 14 de abril, a diferencia de las realizadas el pasado 7 de octubre, el popular líder del PSUV, Hugo Chávez, no está más. ¿Habrá sorpresas con la pérdida del gran motivador del voto chavista? En condiciones de polarización extrema, como en Venezuela, la mejor forma o la única es mediante el ejercicio del voto. Para tratar este tema están con nosotros el doctor Germán Campos, director de la encuestadora Consultores 3011. Más tarde tendremos al doctor Antonio Rosich, catedrático y abogado internacionalista, Vilma Petrash, catedrática y analista política desde Miami, y en breve tendremos también al doctor Peter Hakim, presidente emérito de Diálogo Interamericano. Pero vamos directamente a tratar con nuestra enviada especial desde Caracas, Venezuela, Celia Mendoza. Celia, un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco qué es lo último que has visto, qué es lo que has palpado en Venezuela. Celia, empezamos. Muy buenos días, gracias Patricia, así es, hemos visto un ambiente muy intenso, especialmente a partir de anoche, cuando ya se cerraron oficialmente las campañas de ambos partidos, una en Barquisimeto, la otra en Caracas, donde miles de personas acudieron a las calles. El día de hoy se han visto más resúmenes por parte de los medios de comunicación acerca de las preocupaciones por parte de ambos candidatos, así como de las demostraciones que se han hecho. Sabemos que es un proceso intenso, que ha habido críticas especialmente al CNE, que está encargado de adelantar los procesos de estas elecciones, en las que principalmente hay una duda por parte de la oposición acerca de cómo estas se van a adelantar y cuál va a ser la transparencia de las mismas. Celia, una preguntita. Sabemos que has estado por las calles en Caracas. ¿Qué es lo que has percibido del pueblo? ¿Se puede ver igual número de pancartas, igual número de seguidores de ambas partes, de ambos bandos? Realmente es imposible no notar que aquí hay un candidato que no existe, que es Hugo Chávez. La imagen de Hugo Chávez está más presente en las calles de Caracas que inclusive la de los candidatos. Sin embargo, siguiendo esto, Maduro, la imagen de Maduro está desde el aeropuerto hasta cualquier rincón del área metropolitana. Las imágenes de Capriles son algo más esporádicas, las encontramos en Miranda, que es un área que él es reconocido, obviamente él ha trabajado en esta área, pero en el centro de la capital es muy difícil encontrar imágenes de Capriles, pancartas de él. Cuando uno va a la Plaza Bolívar, en el centro de la capital bolivariana, se ven básicamente pancartas, inclusive hay un centro donde las personas tienen una televisión y tienen música, todo esto para promover al candidato oficialista. Es decir, que realmente se ve lo que se habla aquí, que hay un ventajismo en torno a quién tiene más publicidad, a quién tiene más acceso a las paredes públicas. Inclusive se ha visto que hay imágenes de Maduro en edificios oficiales, que está contra la ley de lo que se debe hacer en una elección. Ahora, como decías, en las calles el ambiente es intenso. Aquellos que están por el candidato oficialista hacen saber su opinión y arremeten contra aquellos que no están de acuerdo con sus ideales. Asimismo, se ha visto que hay muchas personas que están con Capriles, pero ellos mantienen sus ideas y de pronto un poco más reservadas y no tan públicas debido a este ambiente candente que se vive aquí en Venezuela.
Muy bien, Celia, cuéntanos más, cuéntanos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si has podido hablar con venezolanos de a pie, que pueden estar diciéndote, digamos, si era chavista hasta el momento, ahora dice sentirse no identificado con el candidato Maduro, o por ejemplo el oficialista que te dice que Capriles tal vez sea la opción al cambio. ¿Qué te está diciendo la gente de la calle? Sí, como te decía, es importante para los venezolanos. Este es un momento coyuntural e histórico. Muchos venezolanos con los que me encontré son chavistas, aseguran que van a seguir el sueño de su líder, y el sueño de su líder es básicamente darle su último deseo, que es reelegir a su tendencia, escoger a Maduro como su hijo, como lo llaman, le llaman el hijo de Chávez. Ahora, hay muchos que aseguran ser chavistas y aseguran que han cambiado su posición porque sienten que Maduro no es una persona que está preparada para asumir el poder, que no tiene historial político. Hemos visto a personas que aseguran que hay muchos chavistas que se han volteado, como ellos le llaman, chavistas que hoy están considerando votar por Capriles, no porque les guste realmente Capriles, pero porque sienten que sería mejor tenerlo a él, una persona que tiene experiencia política, que ha tenido también educación económica para sacar adelante el país, y no seguir con una persona que nadie conoce, no saben. Lamentablemente hemos perdido la imagen brevemente desde Caracas, Venezuela, la tendremos próximamente. Vamos ahora al doctor Germán Campos, quien dirige una firma encuestadora en Caracas, Venezuela, para que nos dé los últimos indicios, los últimos resultados de esas encuestas. ¿Cuál es la tendencia que se está mostrando, doctor Campos? Bueno, esta es una elección que al principio de la campaña, que fue muy corta, en marzo, nosotros hicimos primero algunos estudios cualitativos y encontramos que esta es una elección que en lo básico reproduce esencialmente el mismo escenario que vivimos los venezolanos el 7 de octubre, donde hubo un resultado electoral y donde el entonces candidato y presidente Chávez obtuvo una contundente victoria frente a Enrique Capriles. En términos de lo que está en juego para los venezolanos, de las claves del contexto electoral, de las variables que van de una u otra manera a definir el resultado electoral, insisto, el escenario es relativamente similar. Esperamos una participación seguramente algo menor que la que fue muy alta el 7 de octubre, que estuvo en el 81%. Es muy probable que esta participación baje un poco, aún manteniendo valores muy altos. Estamos esperando que esté cercana al 73, 74. Y todos los estudios que se han publicado dan claramente un escenario de victoria para Nicolás Maduro. La diferencia en nuestro último estudio la semana pasada estaba en el entorno de unos 13 puntos. Habrá que ver si esta campaña electoral, que fue muy corta, su remate final, puede producir algún cambio importante. Esa diferencia podrá cambiar un poco y va a depender del efecto y la movilización final de ambos bloques, tanto de la candidatura de Capriles como la candidatura de Maduro. Y nuestros últimos tracking que hemos estado haciendo estos días señalan que estamos frente a un resultado electoral cuyo diferencia en favor a Maduro estará en torno de entre los 10 y seguramente los 10 y los 12 puntos. Muy bien, vamos ahora directamente a nuestro invitado, el doctor Antonio Rosich, también de Caracas, Venezuela. Doctor Rosich, en cuanto a lo que nos acaba de decir el doctor Germán Campos, de que su encuestadora y el último tracking lo que da es que el candidato oficialista Maduro tiene un 10 puntos porcentuales por encima del candidato de la oposición, Enrique Capriles. ¿Es eso lo que tiene, o considera usted lo que tiene los resultados o los mismos números que tiene la oposición? Buenos días, Patricia. En primer lugar, tenemos que recordar que este es un proceso inédito en la historia reciente de Venezuela. Es la primera vez que se va a llevar a cabo un proceso electoral por motivos de una falta absoluta, con lo cual se aplicó un dispositivo de la Constitución que nos lleva a un proceso electoral que se tiene que dar dentro de 30 días. Y, sin embargo, se están llevando adelante las campañas por las normas regulares que la
la ley del sufragio establece para el proceso electoral normal. De manera que se han tenido que reducir de manera abismal todos los lapsos, inclusive el lapso de campaña, y como todos sabemos, hasta el día domingo era posible difundir estadísticas y encuestas en relación a las diferencias y a las brechas. Lo que no se ha podido medir es cómo ha evolucionado esta campaña, sobre todo en la última semana, donde se dieron situaciones contundentes que seguramente van a incidir en esos números y que lamentablemente los venezolanos y probablemente el mundo entero no podrán conocer porque ya está prohibido difundirla. Hay que ver cómo está la situación. Vamos a Vilma Petrach, profesora desde la ciudad de Miami. Estamos teniendo problemas con el satélite desde Caracas, Venezuela. Lo arreglaremos prontamente y vamos directamente a la profesora Petrach. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son sus impresiones de lo que está ocurriendo y qué lectura le da a estos últimos días, la recta final de la campaña presidencial en Venezuela? Bueno, yo sí creo, como estaba hablando el invitado anterior, que evidentemente en esta última semana se trata de una campaña muy corta, apenas 10 días de campaña. Es evidente que el candidato Maduro tenía una ventaja, obviamente por lo que ha sido el proceso acumulado de ser el candidato de Hugo Chávez y de ser de hecho Hugo Chávez el verdadero contrincante, lamentablemente desaparecido para los chavistas y bueno, para muchos, pero en todo caso se trata de una candidatura que evidentemente tenía una fortaleza política en relación con la candidatura de Enrique Capriles Radonsky, pero yo sí creo que Enrique Capriles Radonsky viene creciendo en su candidatura, que probablemente esta semana, en la cual no se van a emitir encuestas y no se sabe lo que está ocurriendo en términos del tracking, creo que pudiera haber crecido de manera importante esa candidatura. Se trata de una candidatura evidentemente que ha agarrado una fuerza nacional muy importante y evidentemente el Enrique Capriles que estamos viendo en esta campaña no es el Enrique Capriles del 7 de octubre del proceso electoral pasado, se trata de un Enrique Capriles que puede ahora hablarle de tú a tú al contrincante que tiene enfrente, que de hecho lo puede atacar por una mala gestión política. Se sabe que además estos 100 días del gobierno en los cuales ha estado Maduro de presidente, pues han sido días en los cuales, por ejemplo, la delincuencia, la criminalidad, tenemos más de 5.000 muertes violentas, evidentemente ha habido un proceso inflacionario importante, está el tema de la devaluación, de la hiperdevaluación, lo que llaman el paquetazo. Hay demasiadas cosas que atribuirle a este gobierno en los pocos días que lleva, pero evidentemente con todo el lastre que ha significado los 14 años del chavismo también en su parte negativa. Yo creo que Enrique Capriles viene haciendo una campaña muy intensa, muy fuerte, y creo de verdad que esta semana va a ser crítica. Es muy probable que veamos una pelea mucho más cerrada de la que vimos en las elecciones pasadas, donde ustedes saben que fue la elección presidencial en la que Chávez ganó con menos porcentaje, fue el 10%. Yo creo que ahora puede ser que el porcentaje, si hay una ventaja del lado de Maduro, sea mucho más pequeña, o sea más pequeña, pero en todo caso pudiera haber la posibilidad de que realmente esta vez aquellos que están descontentos con el chavismo, lo que podríamos llamar los chavistas light, o no voten o voten por Enrique Capriles y por supuesto que salga a votar más de los 6.500.000 que votaron por Enrique Capriles. Vamos brevemente al señor Rosich desde Caracas nuevamente. Señor Rosich, cuéntenos, la vez pasada fuimos interrumpidos brevemente. ¿Piensa que estos últimos días, como estaba diciendo la señora Petrach, piensa, doctor Rosich, que Capriles va a poder acortar esa brecha entre ambos candidatos, entre el candidato Maduro y Capriles? Sí, en efecto, ciertamente la información que se maneja en el seno de la oposición es que ya para finales de la semana pasada se estaban encontrando los números, de manera de que lo que ocurra en estos días y lo que ha ocurrido que no se ha medido va a tener una gran incidencia. Por otro lado, no debemos olvidar que Enrique Capriles tiene un liderazgo nacional consolidado a través del tiempo. Fue 2 veces alcalde de un municipio importante de Caracas, 2 veces gobernador del estado Miranda y recordemos que en 2 ocasiones derrotó a vicepresidentes del Ejecutivo
objetivo a delfines del presidente Chávez, como es el caso de Elías Agua, quien derrotó en los recientes comicios, y anteriormente a Diosdado Cabello, dos hombres muy importantes del chavismo. Y en este caso se está enfrentando con un candidato que no tiene experiencia electoral, que no ha sido electo para ningún cargo. Lo único que demuestra es que ha sido ungido por el presidente Chávez para una posición prácticamente hereditaria, y que, como hemos visto en la campaña, todas las imágenes que se reflejan son las imágenes del presidente Chávez, de manera que básicamente creo que Enrique tiene una gran oportunidad en estas elecciones. Vamos al doctor Peter Hakim, que se encuentra aquí en nuestros estudios. Eso es lo que están diciendo desde Caracas, pero lo que vemos es otra historia. Las encuestas, una tras otra, por lo menos hasta hace una semana, le daban la victoria al candidato oficialista Nicolás Maduro. Acaba aquí la inteligencia de Estados Unidos ante el Congreso de Estados Unidos el día de ayer o el día miércoles decir que lo que esperaba Estados Unidos era efectivamente una victoria de Nicolás Maduro, según dejándose llevar por sus estudios y por las encuestas. ¿Usted qué piensa? Bueno, no tengo ninguna información secretos que decir que yo creo que fue no por si acaso que decía que debe tener una elección en 30 días cuando hay un muerto, que en 30 días ya la gente todavía tiene la imagen del presidente Chávez, ya tiene la imagen del entero, quiere mostrar una cierta lealtad, mucha gente. Y yo creo que debe tener miedo de un futuro nuevo, abierto. Entonces, parece de todo que yo he visto que Maduro va a ganar la elección. A menos que haya un voto secreto, que dice la gente que simplemente tiene miedo o no quiere estar diferente de sus colegas. Hay gente que no confía en Maduro, que no confía que Maduro puede realmente representar a Hugo Chávez, o no le gustaba Hugo Chávez y simplemente, pero no quiere aparecer, vamos a decir, diferente, quiere guardarle que votar. Podría tener una posibilidad, pero no va a ser fácil, y no va a ser fácil de tomar el poder también. ¿Podría ser una sorpresa, doctor Rosich? ¿Es eso lo que está esperando la oposición? Efectivamente, yo creo que se están dando unas condiciones particulares que no se habían dado en procesos anteriores, por lo cual tratar de medir los resultados de lo que va a ocurrir el domingo 14 de abril con base a experiencias anteriores, creo que es errado desde el punto de vista político y desde el punto de vista estadístico. El crecimiento de la campaña y de la imagen de Enrique es evidente, se está viendo. Yo creo que el domingo cualquier cosa puede pasar. Lo importante en este caso es que pues, el proceso se lleve a cabo con total normalidad, que el pueblo venezolano, como siempre, demuestre en las urnas su carácter democrático y que los resultados se reconozcan, porque el día 15 el país sigue adelante y todos los venezolanos tenemos el compromiso de seguirlo levantando. Vamos al doctor Campos. Doctor Campos, hay una gran parte de la población venezolana, más de un 60-65%, que son personas que de bajos recursos. Y es este grupo, esta masa a la que el presidente Hugo Chávez trataba de apelar. ¿Usted considera que Maduro va a tener este voto duro o lo continúa teniendo según sus estudios y ha podido Capriles de alguna manera adentrarse a ese gran grupo que es una mayoría en Venezuela? Lo que pasa, Patricia, es que uno debe colocar el comportamiento electoral de una sociedad es la consecuencia del sustrato en términos de los valores, las expectativas, las valoraciones que hacen los ciudadanos. En Venezuela hemos vivido un proceso político de una gran repolitización de la sociedad a partir del 98 y en medio de una gran polarización ha habido un permanente debate en los últimos años que, por cierto, se ha resuelto de manera pacífica y en las urnas en casi 16 ocasiones ya, respecto de lo que significa la continuidad de un proceso de transformación que liderizó en su momento el presidente Chávez y que ha tenido consecuencias en el cambio de la cultura política de la sociedad venezolana. Por eso esta elección que se produce
En el momento que se produce y que no estaba en el calendario electoral de los venezolanos, ocurre por el lamentable fallecimiento del presidente Chávez, de alguna manera está expresando y representando lo que ya ocurrió el 7 de octubre, donde hubo un gran debate en Venezuela y donde los venezolanos escogieron entre seguir respaldando el modelo que representa el presidente Chávez y adversarlo, de una manera muy clara y muy contundente. Ahora pensar que una campaña electoral corta, por más intensa que sea, que se da en el contexto en el que ocurre, vaya a producir cambios fundamentales en estos códigos de interpretación de la política, la economía, el Estado, hasta ahora los estudios reflejan que no, y es la hipótesis seguramente más probable sin haber hecho todavía ninguna medición de lo que decíamos hace un mes atrás. Si de alguna manera el 14 de abril, por las características de este proceso, lo que va es a ratificar lo que los venezolanos dijeron el 7 de octubre. Y todos los estudios de opinión que se publicaron en Venezuela hasta el domingo pasado así lo señalaban. Todos los escenarios de victoria eran para Nicolás Maduro. La diferencia estaba entre 10, 12, 14 puntos. Esta última semana, como yo decía anteriormente, va a ser muy importante en términos de que esa brecha se pueda mantener, pueda reducirse un poco o se pueda ampliar. Pero no hay ningún escenario que permita ver que una semana de campaña va a alterar lo que ha ocurrido en Venezuela y lo que hoy los venezolanos expresan, sienten de distintas maneras y en los dos sectores del país. Vamos a... Justamente, doctor Campos, vamos a la señora Vilma Petrach. Si escuchamos del oficialismo palabras como que es irreversible la victoria de Nicolás Maduro. ¿Es esto real? ¿No hay salida? Bueno, yo no creo que ningún proceso político sea irreversible. Es evidente que digamos, el proceso político venezolano no se va a cerrar con las elecciones del 14 de abril, o sea que pudiera pasar que evidentemente Maduro ganara, pero se trata de una situación muy inestable por todas las condiciones que se están viviendo actualmente en Venezuela, de manera que yo creo que independientemente de lo que pase, y debemos aclarar algo, yo no tuve la oportunidad de oír lo que dijo el doctor Germán Campos, pero lo que es cierto es que, por ejemplo, el oficialismo tiene una base clientelar de 5 millones de personas que directa o indirectamente reciben ayuda del gobierno, y evidentemente además hay 3 millones de personas que trabajan para la administración pública. Si usted contabiliza los votos que ocurrieron en las elecciones pasadas, aproximadamente 8.500.000 aproximadamente votaron por Hugo Chávez, y 6.500.000, es decir, personas que a pesar de la coacción y la miedocracia, el miedo que reinaba y la presión, votaron abiertamente por Enrique Capriles, pues evidentemente se pronunciaron, de manera que no sabemos ahorita si el factor miedo juegue el papel digamos, tan fuerte que jugó en las elecciones pasadas y que sin embargo permitió que 6.500.000 personas votaran por Enrique Capriles. Pudiera pasar que ahora ese voto oculto se pronunciara de una manera mucho más abierta, que realmente la gente no se sintiera coaccionada, por ejemplo, si son personas que trabajan en la administración pública y pudieran votar por el candidato opositor. Acordémonos de todas maneras que Enrique Capriles sí se ha convertido en una referencia, en un líder nacional, lo cual no quiere decir, repito, que pudiera ganar o no. La verdad es que yo sí creo con uno de los analistas anteriores que dice que cualquier cosa puede pasar. Lo importante es que salga la gente a votar por la opción que prefieran. En este caso yo creo que la opción de Enrique Capriles, pues evidentemente es una opción de cambio real versus el oficialismo, que significa los 14 años del régimen y donde además hay evidencia de deterioro real del país. Señor doctor Peter Heikim, ¿usted considera que esto que estamos viendo en Venezuela, si en realidad Enrique Capriles no tuviera opciones de la victoria, es algo ya, un caso cerrado? Bueno, caso cerrado, como decía Vilma, que nunca es caso cerrado, porque si la oposición ha unificado que puede trabajar después, vamos a decir, hay elecciones parlamentarias, hay, vamos a decir, una política que puede existir, no termina con la elección, no está hecho en concreto, pero obviamente si Maduro gana, probablemente va a tener el poder para los próximos 6 años y puede mantener la coalición de chavismo y no hay problemas dentro. Yo creo que realmente la oposición tiene que planificar para el plazo más largo. Eso fue siempre el problema de la oposición. Quería ganar la elección, cuando perdió no preparó para el segundo, el seguida.
Doctor Rosich, en Caracas, ¿es este voto, el voto de abstención, el voto que es la gran incógnita, es un voto que decide no ir por una ideología, digamos, de que no va a ser un cambio, o es un voto de miedo, se abstiene? Sí, definitivamente, Patricia, la abstención en una brecha tan corta va a jugar un papel determinante en estas elecciones. Lo que se espera es que el trabajo de Enrique haya consolidado el voto de la oposición y se mantengan sólidos esos 6,5 millones de votos con posibilidad de crecimiento, y todo dependerá del chavismo, de si realmente Maduro supo calar en el sentir de ese pueblo chavista que extraña a su líder, y eso sin duda va a definir estas elecciones. Lo importante, como han dicho los otros panelistas y lo dije anteriormente, es que todos los venezolanos nos expresemos el día 14 de abril de manera democrática y veremos los resultados para saber cuál es el destino de Venezuela a partir del próximo lunes 15. Doctor Germán Campos, en su mente no queda ninguna duda de que el CNE es completamente justo y de que las normativas electorales han sido observadas. Patricia, el sistema electoral venezolano, yo no tengo la menor duda que ha sido el más auditado, uno de los más auditados del planeta. Aquí distintos voceros de distintas latitudes han certificado que el sistema electoral venezolano es absolutamente confiable. Incluso todos los estudios de opinión recientes, todos los que se han publicado, señalan que el CNE goza de un nivel de confianza entre el 68 y el 70% entre los venezolanos. El hecho mismo de que haya votado el 7 de octubre, casi el 82%, tiene que tener algún significado. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que afortunadamente los venezolanos, más allá de la confrontación que hemos vivido estos años, este próximo domingo volveremos a las urnas, como lo hemos hecho en 16 ocasiones estos años, se producirá un resultado y ese resultado expresará lo que los venezolanos dijeron, cada uno con su voz. Es decir, yo creo que lo esencial es eso. Yo creo que este es un país que está abierto a un debate permanente. Doctor Campos, disculpe la interrupción, pero la oposición, por ejemplo, ha presentado unas 150 denuncias ante el CNE. Hasta ahora ninguna de ellas han sido respondidas. Bueno, eso es una tarea del CNE, yo no te puedo responder por el CNE, pero las elecciones en Venezuela se han caracterizado a lo largo de estos años porque ha habido siempre una muy fuerte confrontación respecto de las características de la campaña electoral. Lo mismo podría decir, por ejemplo, del uso de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, que hay desbalances, sin duda que los hay en Venezuela. Pero independientemente de eso, yo creo que se cumplen dos condiciones que son esenciales. La primera, y la doctora Petraza hacía un comentario, que yo creo que en Venezuela ya ha sido superado todo este tema del voto oculto, del voto del miedo. Ha habido más de un trabajo que uno ha escuchado muchísimas veces quienes han apelado al tema del voto oculto y luego después el resultado electoral pues descubren que no era así. Es decir, esta es una sociedad que se expresa abiertamente, más allá de que estamos en un proceso, por cierto, solo en Venezuela, de una muy profunda confrontación. Pero definitivamente, doctor Hakim, usted como observador de lo que está ocurriendo en Venezuela, desde fuera se ve claramente que hay un ventajismo del oficialismo, de que tienen los recursos, como decía nuestra periodista Celia Mendoza, de los recursos de los medios de difusión, mucho más fuerte, mucho más evidente que la oposición. ¿Es eso unas elecciones libres? ¿Debería acatar los resultados la oposición? Bueno, yo creo que realmente si compete tiene que aceptar los resultados, no hay alternativa. Pero como sabemos, la elección no dura un día solamente, realmente tiene que tomar en cuenta la campaña, las reglas de la campaña, acceso a medios de comunicación, los recursos que tiene para gastar, vamos a decir, atrás un poco del miedo de población por razones obvias en Venezuela. Yo creo que nunca puede decir que eso fue una elección justa,
tal vez era una elección libre, pero no muy justo para la oposición. Tenía la misma oportunidad de llegar al votante y expresarse. No, es obviamente que decir que está empezando con un peso mucho mayor la oposición de que el gobierno. Doctora Petrasch, se está percibiendo una pérdida del miedo. Muchas personas dicen no, que no juega un papel, pero el hecho de que todo el tiempo se estén hablando, hay un nerviosismo por parte del oficialismo, se está hablando de atentados, de magnicidios, se presentan pruebas, sin embargo no ha habido juicios. Bueno, primero ellos evidentemente están apostando a que la oposición no salga a votar por el miedo. Ha habido agresiones en actos públicos de Enrique Capriles Radonsky, por ejemplo. Hace 2 días 14 personas fueron heridas por un grupo que de hecho venía del 23 de enero, que era una barriada de Venezuela, un centro, digamos, una urbanización, digamos, de sectores populares, y hoy por hoy están operando a nivel nacional. Evidentemente fueron motorizados atacando a la población que estaba en ese meeting de Enrique Capriles. Pero yo quería agregar algo. Yo creo que decir que en Venezuela hay elecciones, bueno, son libres ciertamente, pero hay miedo, hay coacción. No son elecciones ni justas ni transparentes. Evidentemente nosotros, digamos, en Venezuela estamos viviendo una situación en la cual hay una desventaja comunicacional, porque la población, digamos, opositora no tiene el mismo acceso a los medios. De hecho, más del 90% de los medios están en manos del Estado, del oficialismo. Tenemos una desventaja institucional, donde inclusive la presidenta del CNE es abiertamente una persona afecta al oficialismo y ha salido incluso con bandas en el brazo que son identificatorias del partido político o del movimiento político del presidente. Y por supuesto tenemos una desventaja en términos de recursos. Ellos utilizan indiscriminadamente los recursos del Estado para hacer propaganda y por supuesto para coaccionar a la población, tanto la que está con ellos para que voten por ellos como la que está en la oposición para que no vote, para que tenga miedo de salir a votar. De manera que hablar de elecciones justas y transparentes en Venezuela es completamente desacertado, y quien defiende una posición como esa evidentemente lo está haciendo más desde su bolsillo que desde la realidad de lo que está ocurriendo realmente en Venezuela. Doctor Campos, y ya estamos con poco tiempo en el segmento, ¿qué nos puede decir de eso que acaba de decir la señora Petrasch? Y también, ¿qué piensa si en Venezuela de alguna manera ese empate técnico que dicen otras encuestas pudiera darle la victoria de 1%, un 2% a Enrique Capriles? Primero, yo creo que valdría la pena revisar los datos, pero con seriedad respecto de los medios de comunicación en Venezuela. Decir en Venezuela que el 90% de los medios están en manos del Estado no solamente es falso, fácilmente demostrable. Veamos el espectro radioeléctrico, el espectro televisivo, las radios, los periódicos. Decir eso no es cierto. Eso es un discurso que uno ha escuchado muchísimas veces y que yo creo que eso le hace daño al país, en el sentido de que de verdad busquemos exactamente los sitios de desbalance, que los hay, claro que los hay, pero dicho de esa manera es intentar pintar un país que no es el país que tenemos. No es verdad, aquí todos los canales de televisión, los más importantes, están en manos del sector privado. Los 2 periódicos de mayor tradición y mayor circulación en el país son cadenas que pertenecen al sector privado, igual en la radio. Entonces, decir eso de los medios no es cierto. Que hay que discutir el tema de los equilibrios, estoy de acuerdo, pero colocando las cosas en su justa medida y en su justo valor. Y si no, no vamos a terminar de comprender lo que está ocurriendo en Venezuela, que yo creo que esa ha sido una de las grandes deficiencias del sector opositor, así que no ha logrado y no ha entendido los cambios que han ocurrido en la cultura política de la sociedad venezolana. Brevemente, doctor Campos, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Hay posibilidades mediante el empate técnico presunto que dicen algunas encuestadoras que Capriles tenga un chance de ganar? Patricia, yo no he visto una sola encuesta que se haya publicado que hable de un empate técnico. Todas, absolutamente todas, señalan un claro escenario de victoria para Nicolás Maduro. Entonces, frente a eso, yo no veo ningún escenario el 14 de abril que no sea de victoria para Nicolás Maduro. Es lo que dicen todos los estudios. Sus conclusiones, doctor Peter Hakeem. Bueno, yo creo que de analizar Venezuela como un país normal es realmente una equivocación. Venezuela no es un país democrático. Elecciones cada 2 años, cada 5 años no hace una
democracia. Claramente la ventaja es totalmente con el gobierno en esta elección. Probablemente va a ganar Maduro. Uno puede esperar que puede ser una transición a un país más democrático, pero no puede analizar las cosas como si fuera un país abierto, transparente y democrático. Bueno, y con esas palabras y atentos a los resultados el día 14 de abril en Venezuela, y estaremos dándole seguimiento también en el noticiero El Mundo al Día de la Voz de América con nuestros enviados especial en Caracas, en Venezuela. Nuestros invitados, Germán Campos, Antonio Rosich, Vilma Petrach y el doctor Peter Hakim. Le agradecemos su participación en este programa. Si usted desea conocer más detalles de este y otros temas que tratamos aquí en Foro Interamericano, por favor visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hacemos una breve pausa y regresamos con más.